y digamos que estemos en la voluntad de Dios, que en nuestra santificación tenemos que pedir que la voluntad de Él se haga en nuestra vida. Y eso es lo que más cuesta. Entonces, ahora, ¿cómo lo relaciono con el proceso de santificación? En la segunda parte de este proceso de santificación es donde nosotros entramos y entra nuestra voluntad. O sea, yo debo querer ser santificado. Yo debo querer tener una actitud. Y esa actitud yo no la reflejo solamente con decir quiero ser santo, sino que tienen que haber de mi pasos que están en mí, que yo debo dar y que corresponden a la voluntad humana, por así decirlo. Lo que plantea la Nati del arrepentimiento. Claro. Y eso también lo puse acá. Tiene que ver, y esa actitud es como la segunda parte, es cuando yo me consagro. Porque hay cosas que yo no me puedo separar, o sea, yo por más que intente no me puedo separar de las cosas del pecado, porque día a día comparto con gente pecadora, día a día yo también soy pecador. Entonces hay una obra que el Espíritu hace, que es tratar de apartarme a mí, santificarme para Dios. Pero hay otra parte que tengo que ser yo, que es la actitud que tengo que entregar. Y es una actitud que alguna vez también vimos en mi Bitácora, que tiene que ver con un tema de rendición. O sea, de tener una actitud de yo rendirme a Cristo. O sea, que de yo rendirme, y en el fondo de decir, en el fondo como dejar de resistir a la obra de Dios. Aquí voy a tomar un ejemplo, no sé si se ha leído, pero si lo leen después en casa, el tema de Jacob, que muchas veces se toma mal el tema de Jacob. Cuando pelea con el ángel, dice, no sé, pues no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Pero verdad, esa parte, sí. Siempre cuentan como la historia final de Jacob, pero nunca cuentan qué pasó con él. Resulta que Jacob, de partida, bueno, como ustedes saben, habían dos hermanos, y Jacob eran los gemelos, Saúl el otro, y Jacob peleó con Esaú desde que estaban en el vientre de la madre. Él quiso salir primero, pero en realidad salió Esaú primero. Pero durante toda su vida fue una característica de él ser usurpador. Siempre usurpaba cosas, siempre él quería agarrar la bendición de su hermano, quería siempre tener el lugar de su hermano, porque obviamente como era el primogénito su hermano, por herencia le alcanzaba todas las bendiciones, por ser el primogénito. Pero él no quería quedarse atrás, entonces de alguna manera fue tramposo. Entonces durante toda su vida, bueno, Dios a través de su padre y todo, lo mandó a otro lugar con la bendición y todo, y lo mandó con ciertas instrucciones que Jacob nunca cumplió. Siempre como quería ser pillo, astuto, hasta que peleó con este ángel. Y bueno, cuando Dios se le presentó, le recordó, porque obviamente Jacob representa al pueblo de Israel a futuro, pero él en algún minuto tuvo un encuentro con Dios, donde Dios le prometió a él, donde vio una escalera, que de ahí sale el versículo, esta casa de Dios, puerta del cielo, porque claro, y tuvo una visión donde se ríe, está en todos los templos. Está en todos los templos. Entonces hay un tema que, bueno, ahí tuvo una visión Jacob, vio una escalera que es donde subían y bajaban ángeles, y dijo, bueno, esto no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo, pero refiriéndose a la visión que él tenía. Ya, bueno, ahí tuvo un encuentro y una promesa de parte de Dios de recibir esta santificación, de recibir de alguna manera la bendición de Dios sobre su vida, siempre y cuando él cumpliera los mandamientos, pero él no los cumplió. Y la bendición le fue dada hasta cuando él se rindió ante el poder del Señor, que fue en esta pelea que él tuvo, y al final él jamás, iba a poder pelear, contender con alguien. O sea, si en realidad uno como ser humano, por mucho que en realidad lo que Dios quería es que él se rindiera y que realmente dijera, yo la he embarrado y nunca no cumplió nada de lo que se me han comentado. Por lo tanto, de ahí en adelante Dios le da la bendición. Entonces, pasa con nosotros que en el proceso de santificación, muchas veces nosotros no nos queremos de alguna manera rendir, presentarse como sacrificio vivo, como decía Pablo en Romano, de alguna manera es rendirnos ante Dios, porque siempre nos preocupamos cómo vamos a ser más santos. Hablaba un poco también del tema de cómo llamarnos justos, y un poco el concepto de justicia, como lo vimos también, tiene que ver con separar lo malo de lo bueno. Entonces, cuando Dios nos llama justo a nosotros, cuando nosotros somos capaces de separar y decir esto es malo y esto es bueno, cuando yo soy capaz de apartarme y decir esto no es de Dios y esto sí, y me trato de ir para este lado, yo estoy siendo justo. No me va a resultar, lo más probable es que no me va a resultar, pero ahí está el Espíritu de Dios que me va a ayudar y va a ser de alguna manera cumplir la voluntad de Dios. Entonces, cuando la oración de Dios tiene que ver con las, siempre la oración de Dios va a tener que ver con la santificación, pero ¿cómo yo debo orar? Siempre debo orar en función de la santificación. O sea, de que
todo lo que yo le pido a Dios debe ir relacionado con su voluntad, que es la santificación. O sea, si yo me compro algo, si yo hago alguna actividad, tal como decía Alexis, si tiene que haber un propósito. O sea, esto me va a llevar a ser más santo, esto me va a ayudar a apartarme del pecado. Si no, no tiene un sentido. Si no, por eso es que Dios no nos contesta. Porque ¿cuál es cuando decimos hágase tu voluntad? La voluntad de la santificación. O sea, nada que no esté ligado, Dios no lo va a cumplir. No lo va a dar. Entonces, por eso es que muchas veces decimos, pero Señor, no metiste esto. O de repente, no sé, sufrimos dificultades, o de repente pasamos por problemas, o tenemos oraciones no contestadas de acuerdo a nuestra voluntad. Porque en realidad lo que nosotros queremos cuando nos vamos a orar, honestamente, es que se cumpla nuestra voluntad. Sí. Jamás queremos cumplir esta parte de que Dios haga su voluntad. O sea, que pedí y no recibí. Como le decía, justamente lo que decía, o sea, pedimos para estar nuestros deleites, o sea, andamos como por otro lado, o sea, yo creo que también es un poco como para desaprender cosas que hemos aprendido mal. El tema de la oración, nosotros, la otra conversamos con la Alicia, muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en día son cosas que vienen del rito católico. O sea, de pedir, de arrodillar. O sea, nadie nunca Dios dijo, o sea, arrodíllate y pídeme, no sé, pues, el auto. Claro, o sea, de hecho siempre Dios fue la intención de Dios que no nos afanáramos, que Él nos iba a proveer, que creyéramos que como hijos no podíamos necesariamente tener que todos los días hacer un golpe. O sea, muchos pastores lo dicen, o sea, uno puede andar todos los días con el papá, tú eres tan grande, por favor, dame el desayuno. No, una tontera, porque tu papá te da el desayuno igual, aunque tú no le caes que es grande, que es poderoso, que es fuerte. Por defecto. Por defecto, porque tu hijo, o sea, tú te vas a levantar y le vas a llevar el desayuno y listo, pues sin necesidad de que tu hijo te alabe. Entonces la gente malentiende el tema. El caso extremo, o sea, tu hijo, que tu hijo fuera mudo y tú en estado de coma. Ah, mi hijo no me pidió. No le doy nada. O sea, aunque no te pide nada, es tu responsabilidad como padre. Claro, entonces yo creo que ahí es donde se relaciona el tema de la santificación, que nosotros entendemos mal el concepto de orar. Porque la oración también tiene que ver un tema de presentarnos. Cuando dice usted se presenta a Dios, o nosotros nos presentamos delante de Dios, lo que dijo la Nati. ¿Cómo me presento a Dios? En realidad la presentación es un acto de rendimiento. O sea, cuando se presentaban sacrificios, era alguien que estaba pero completamente ya no tenía nada más que hacer, amarrado, o sea, no tenía oportunidad de salirse de ahí, rendido y a veces hasta muerto. Entonces, nuestro cuerpo de alguna manera tenemos que llevarlo de esa manera, o sea, nuestra voluntad rendida. Eso es como, o sea, si yo no rindo mi voluntad, si yo digo, no, yo quiero seguir en esto, yo quiero esto, y no soy capaz de que esa voluntad que yo tengo rendida ante Dios, no voy a poder nunca lograr esto. Y una vez que yo tenga la voluntad de Dios por mi vida, que la santificación, recién ahí voy a entender y voy a lograr ser feliz. Porque la gente quiere, o sea, yo creo que cuál es una de las motivaciones reales de todas las personas, incluso para acercarse a Dios, es ser felices. O sea, siempre andan buscando bienestar o felicidad, o sea, nos vamos a morir para tener una tranquilidad, para tener una paz, para ser felices. Hay un detalle ahí, porque la gente dice que, porque la gente que es carnal, digamos, la gente que es carnal dice o piensa que Dios va a mejorar su voluntad, o Dios va a ayudar a que tú seas feliz. Ven a Cristo y serás muy feliz. Amén, Señor. Va a Cristo. La gente tiene el error de que la oración apunta a que Dios mejore tu voluntad. No sé si entiende eso, que mejore tu condición de vida. Claro, yo pienso esto y Dios me va a ayudar a eso. Claro, exacto. Yo como gente, como ente natural, yo apunto ahí y Dios me va a ayudar, porque Dios está viendo que hay un... Y Dios no está ni ahí, o sea, literalmente a Dios no le importa mi agenda. A Dios no le importa mi agenda personal. De hecho nunca le importaba, digamos, cierre comillas. Por eso es que Dios plantea que tu voluntad, así como en el cielo, sea así en la tierra. Yo no he impuesto mi voluntad en el cielo, por ende mi voluntad en el cielo empieza a hablar con Candy y a nadie le importa arriba. O sea, lo que yo piense de la vida, los sueños y la historia y Grecia y la cuestión, arriba eso a nadie le importa. Arriba tú metes la cabeza en el cielo y lo único que importa es lo que Dios habla. Y eso tiene que ver un poco con el propósito, o sea, para mí hace tiempo que lo leí, si
Pero el entender el primer capítulo de Efesios del propósito de Dios es súper grande, porque ahí uno entiende